Hola, ¿qué tal, querida comunidad de Plática Paranormal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a escuchar una nueva historia. El día de hoy tenemos la historia de un hombre escéptico, un hombre que no creía en bolas de fuego, ni en mujeres que se transformaban en animales para alimentarse del alma y de la sangre de los niños. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Las famosas brujas. Es hasta que una madrugada, mientras cuidaba de su hijo, vivió lo que escucharemos a continuación, lo que nos relatan en esta historia. Como ya les comenté anteriormente, esa persona no creía en nada de eso. No creía en bolas de fuego, en brujas, en nahuales. Básicamente no creía en ningún tema referente a lo paranormal. A él le parecían que estas eran historias para asustar a los niños, cuentos para asustar a los niños y a la gente ignorante. Él lo decía así. Pero esto cambió una noche. Aproximadamente hace unos 20 años atrás. Esto cuando intentó hacerse el valiente y terminó enfrentándose a algo que a la fecha, al día de hoy, no puede explicar. Todo esto comenzó porque en el pueblo donde él radicaba, en el pueblo donde él vivía, estaban falleciendo muchos recién nacidos, muchos bebés. Esto era así de pronto, así de la nada. Nacían, estaban sanos y de repente los encontraban sin vida al día siguiente. Los encontraban pues básicamente blancos, algunos abajo de las camas. Todo era muy extraño, muy extraño. Y siempre pasaba cuando las madres decían haber sentido una sombra en la madrugada, haber sentido pasos en el techo, golpes en las ventanas, en las puertas. Y sobre todo, lo que diferenciaba todo esto era una lechuza la cual lloraba cerca del lugar, cerca de la ventana, en los árboles que estaban alrededor. Era básicamente como una señal de que algo iba a pasar esa noche. En esas tierras todavía la gente pues murmura, dice que las brujas se chupan el alma de los bebés, se chupan el alma de los niños. Especialmente cuando estos no están bautizados. Y sobre todo si nacieron en ciertas fechas, que son niños especiales, que son niños que tienen un don. Eso todavía les llama más la atención cuando esas criaturas tienen luz. Tienen un aura pues básicamente muy llamativa para estos seres, ¿no? Y pues un día a él le toca vivir esta situación. Su esposa se había recién aliviado y cuando llegó a la casa, pues él cuidaba de su esposa y de su hijo recién nacido. Y de repente escucha ese sonido que escuchaban todas las madres que habían experimentado esta terrible experiencia. Es como un quejido largo. No era un canto como tal de un animal. Esto era como un quejido muy similar a un llanto. De repente él dice, yo me asomo a la ventana a ver qué es lo que hay, qué es lo que está chillando. Y en eso lo ve. Una lechuza enorme. Una lechuza con los ojos brillantes. De un tamaño, pues la verdad, muy gigante para un animal de este tipo, ¿no? Era enorme este animal. Esta lechuza estaba parada justo enfrente de un árbol, el cual estaba enfrente de su casa. Él cuenta que esa noche los perros no ladraban, aullaban con miedo, aullaban con desesperación, y de ahí en fuera todo estaba silencio. Y aunque él era escéptico, sentía algo raro en el ambiente. Era una sensación entre enojo porque él no creía en estas cosas, pero estaba mezclado con miedo. Estaba mezclado con ese instinto de protección. Él sabía lo que pasaba en ese pueblo, sabía que cuando los niños recién nacidos estaban en sus casas y empezaban a escuchar ese tipo de llanto, ese tipo de sonido
proveniente de estos animales enormes, era porque algo iba a pasar esa noche, era porque algo no estaba bien. Entonces él se llena de ese instinto protector, vence ese miedo y de repente sale con una resortera que tenía a la mano. Va al patio, agarra una piedra de tamaño considerable y en eso sube discretamente a su azotea para ver pues un poco mejor a esta lechuza, este animal, esta ave que estaba ahí posada en el árbol que estaba enfrente de su casa. En eso él le apunta y al momento de apuntar le tiemblan las manos. No sabe qué creer, no sabe qué hacer. Él dice, es una lechuza, ¿cómo le voy a disparar a una lechuza? Pobre animal, a lo mejor está buscando comida, algo así. Pero algo en el interior le decía, no, tienes que proteger a tu familia. Ahora sí que aplicó la típica, no, por si acaso. En eso apunta, suelta la piedra y le da justo en el ala. Le da justo en un costado a esa lechuza. En eso la lechuza chilla de dolor al recibir el impacto. Pero le causa escalofríos escuchar que este animal, este ser, chilla, pero no chilla como una ave, no chilla como una lechuza. Chilla entre una mezcla de animal, pero como si fuera también un humano, en especial una mujer. De repente ve cómo cae al suelo, agitándose todavía de dolor. Él baja corriendo al ver esto, va por su linterna y sale de su casa apresuradamente. Cuando se acerca a ver qué es eso que estaba ahí tirado, se da cuenta que ya no es una lechuza. Esto que vio lo impactó, lo dejó sin palabras, lo dejó sin aliento, porque en vez de una lechuza, lo que encuentra en ese lugar tirado, junto a ese árbol, es una mujer desnuda, una mujer mayor, una anciana, la cual tiene el brazo torcido y tiene una cara y una mirada de odio. Una mirada que no tenía que decir nada. El simple hecho de verlo ya era bastante aterrador, era amenazante la forma en que lo hacía. Él no sabe si correr, si gritar, no sabe qué hacer, está en shock. Él nunca había pensado que se iba a enfrentar a esta situación. Él no creía en este tipo de cosas. No sabía si era real lo que estaba viendo, si era un demonio, si era... No lo sé, empezó a buscar algo lógico, ¿no? Pero no lo encontró. Era más el impacto de lo que estaba viendo que el escepticismo que él tenía. Entonces es cuando esta mujer, la cual está tirada en el suelo, entabla unas palabras con él. Unas palabras que causan temor. Unas palabras que le causan miedo. Unas palabras que venían con rabia, venían con odio, con enojo. Le dijo, tú ya me viste, ya sabes quién soy. Y ahora tú me las vas a pagar. Me vas a pagar esto que me hiciste. En ese momento, él siente un choque eléctrico como recorre su cuerpo, escalofríos, y ve cómo esta anciana se arrastra entre la maleza y de la nada desaparece. No caminó, no cogió, no se levantó, simplemente se arrastró y al momento de arrastrarse, desaparece. Desaparece como por arte de magia. Simplemente se desvanece entre las sombras. Ya no supo nada más de esa persona. Él se queda helado. Se queda frío por esto que está pasando, esto que está viviendo. Se mete a su casa asustado, corriendo, y no puede dormir. Este impacto lo deja, pues básicamente le quita el sueño.
Lo deja pensando muchas cosas, su mente trabajando al 100, tratando de encontrarle lógica a todo esto que está viviendo. Pero por más vueltas que le daba el asunto, no encontraba una explicación, no encontraba una respuesta para lo que había vivido. Como esa ave a la que le había dado con una piedra, esa ave que había caído, se había transformado en una viejecilla la cual tenía el brazo torcido. No había una respuesta para eso. Además, esas palabras seguían resonando en su cabeza, seguían dando vueltas por su mente. Al día siguiente, todo el mundo habla de que una señora llamada Doña Petra no salía de su casa. Era una persona muy querida, era una persona pues muy conocida en el pueblo, ¿no? De esas personas que han vivido toda su vida ahí, que todo el mundo las conoce. Como ya tenía una edad avanzada, pues se les hacía raro que no saliera de su casa. Entonces mucha gente que se preocupaba por ella fue a verla a su casa, fue a visitarla. Y lo que decían era que tenía el brazo roto, que no salía porque se había lastimado. Era como si se hubiera caído de un lugar muy, muy alto. Pero nadie supo cómo, nadie encontró respuesta. Ella vivía sola, y lo único que decía es, me caí de la cama. No, es que me caí de la cama. Y esa fue la respuesta, ¿no?, que le dio a la gente, que se cayó de la cama. Como ya era una persona mayor, pues igual no se les hizo raro a las personas, ¿no? Ya saben que entre más grande es uno, pues obviamente más delicado es. Cualquier caída, pues, puede ser algo bastante fuerte para este tipo de personas. Y pues era lo único que decía, no hablaba con nadie. Entonces, pues no se les hizo raro, ¿no? Ahí quedó la cosa. Pero nuestro amigo que nos manda esa historia, nuestro protagonista, ya no puede dormir tranquilo. Más porque ya sabía que Doña Petra estaba así en ese estado. Él sabía lo que había hecho. Sabía lo que había ocurrido una noche anterior. Y esas amenazas no se fueron de su mente. Esas amenazas seguían resonando en su cabeza. Así pasaron varios días. Todo tranquilo, no pasaba nada. Pero una noche de esa misma semana, de lo ocurrido, escucha como ruidos en el techo. Escucha que los perros empiezan a aullar de una forma alterada, como esa última vez que vio esta lechuza en el árbol. Y comienza a ponerse nervioso, comienza a ponerse alerta, pero de una manera inexplicable, de una manera anormal. Él comenta que empieza a tener sueño, un sueño muy, muy pesado. Él intentaba quedarse despierto, pero no podía, era más fuerte esto. Y poco a poco se empieza a quedar dormido. Poco a poco comienza a ganarle el sueño, hasta que se quedó profundamente dormido. Al otro día, pues se despierta alterado, ¿no? Recuerda que de la nada le dio ese sueño extraño, ese sueño pesado, anormal. Y recuerda a su hijo y lo que hace, ves que ve, su esposa está igual, está dormida. Se levanta como puede, se levanta rapidísimo y va a ver a su hijo. Ahí a su cuna, estaba al lado de su cama. Lo que encuentra es que este pequeño tiene pequeños moretones en el cuello, en las piernas y los brazos. Pero no eran moretones normales. Era como una especie de mordidas, o como si alguien lo hubiera pellizcado de manera fuerte. Él obviamente al ver esto se altera. Ahí es cuando las palabras le hacen sentido. Tú me las vas a pagar por lo que me hiciste, ¿no? Y él estaba seguro que ahora ella quería cobrarse con la salud o con la vida de su hijo, de su recién nacido, de su bebé. Ese mismo día sale con la gente del pueblo, que creo obviamente mucho en estas historias,
y pregunta sobre las brujas, qué es lo que podía hacer para protegerse de las brujas, qué es lo que le recomendaba a la gente. Y pues así le preguntó a varias personas, y le dieron varios consejos, los cuales aplicó esa misma tarde. Ese día hizo una limpia en su casa, puso tijeras en forma de cruz en la almohada del bebé, abajo de la cuna del bebé, puso ruda en las ventanas, en la puerta. También le hizo una pulsera de hilo rojo a su hijo, el cual le puso en el tobillo y en la mano. Y por si eso no fuera suficiente, también colgó algunos ajos y selló la orilla de las ventanas y de su puerta con sal de grano. Al parecer esto tuvo efecto, porque se escucharon por varios días el cantar de la lechuza a lo lejos. Pero cuando esta lechuza cantaba, él dice que lo hacía con coraje, pero era odio, era impotencia porque ya no podía entrar a la casa. Obviamente todas las protecciones que le pusieron, todos los consejos que le dio la gente le sirvió, y este ser no pudo entrar. Entonces, pues se enojó básicamente la bruja, ¿no? Se molestó porque su venganza pues no fue concretada. Al día de hoy, esta persona sigue viviendo con miedo. Sigue viviendo con incertidumbre, porque esa amenaza le sigue quitando el sueño, porque él sabe lo que hizo y no sabe cómo es que se lo va a cobrar. Ya no puede entrar a su casa por su hijo, pero sabemos que las brujas tienen muchas maneras de hacer daño, y él sigue temeroso por esto, porque no sabe cómo protegerse y no sabe cuándo es que esta venganza se puede hacer realidad. Si esta historia te estremeció, tienes que conocer el caso de una mujer, la cual rompió un trabajo oscuro, un trabajo de brujería, sin saber que ese sería su peor error. Y por si eso no fuera suficiente, también te voy a contar la historia de Lidia, una mujer desesperada que en sueños aceptó la ayuda de una entidad vestida de negro. Lo malo es que desde ese entonces, todo en su vida cambió para bien, pero también está pagando un alto precio por ese pacto. Puedes escuchar estas historias completas en los videos que te van a aparecer a continuación en pantalla. Yo soy Ángel, y recuerden, esto no es ficción, es plática paranormal. Nos vemos.